Muy pendientes de lo que acontece en Oriente Medio. Uno de los que está mediando, uno de los que también tiene mucho que decir en este conflicto es Turquía. Como saben, es país de la OTAN, también quiere entrar en la Unión Europea, o al menos, bueno, de momento sigue en pie, ¿no?, esta propuesta que hizo ya hace muchos años, y ahora hemos conocido una solicitud formal para entrar en los BRICS. Contábamos también hace escasos minutos que el propio Erdogan ha aceptado la invitación para la cumbre de Kazán en octubre. O sea que, vamos, es desde luego un claro mensaje de Turquía, que es verdad que juega a dos bandas, pero que cada vez se acerca más a Rusia y a China y se aleja más, pues en este caso, de Estados Unidos o de Occidente. Eduardo, te quiero preguntar por esto, un poco qué papel juega, qué implicación tiene a nivel geopolítico, porque Turquía es un actor, desde luego, muy, muy importante. Es un actor muy importante y cada vez lo va a ser más. De hecho, tiene uno de los ejércitos más poderosos de la OTAN y tiene también bases de misiles de Estados Unidos, con lo cual su posición de fuerza es indiscutible. Erdogan lleva muchísimos años en el poder y siempre ha sentido, igual que Putin siente una cierta nostalgia de los días del imperio, él lo ha sentido de los días de la Sublime Puerta, del Imperio Otomano, de una presencia en la que Turquía era muy importante. Ese viejo dicho de Turquía es el enfermo de Europa, pues lo quiere dejar muy, muy atrás. No quiere que se convierta en tópico. De hecho, en términos de marca incluso ha cambiado el nombre oficial del país, ¿no? Turquía, ¿no? Ya no es pavo traducido en inglés, ni mucho menos. Y es un país que trata de, como digo, tener una posición muy importante en la zona. De hecho, yo siempre consideré la posibilidad de que un acuerdo entre Rusia y Ucrania se acabase firmando en Estambul, que se convirtiera en el escenario no Ginebra, sino en el escenario de un acuerdo entre estos dos países. ¿Le van a dejar la OTAN y Estados Unidos que esté nadando y guardando la ropa al mismo tiempo? Pues si le interesa, sí, pero nada hace pensar que le interese, le interese. Sin duda también es un mensaje interno para su propia población. Eh, Erdogan ganó las últimas elecciones con más dificultades que cualquiera otra anteriormente y es una manera de sacar pecho y decir que es un gran país, que tiene un peso en el mundo, que está llamado a mantenerlo y que va por libre. Lo malo es que hoy en día el viejo dicho bíblico de conmigo o contra mí, pues se hace vigente. Y no creo que posturas intermedias o a mitad de camino sean permitidas, mucho menos en el caso de Turquía. Es que precisamente, Eduardo, estamos hablando mucho, bueno, pues de los bloques que se han formado, ¿no? Por un lado está Rusia, China, Claro. está Irán, por el otro lado están, pues, Estados Unidos, está Israel, está Reino Unido, y como bien decía Eduardo, Emiliano, te quiero preguntar por esto, cada vez es más difícil mantenerse neutral, ¿no? Y Turquía lo intenta, pero no sé hasta qué punto lo puede conseguir, hasta qué punto le puede pasar factura esto, como decía el propio Eduardo, si Estados Unidos y la OTAN se lo van a permitir, o ahora también van a ir a por Erdogan. No, yo creo que Turquía lleva ya muchos años, digamos, dejando de ser neutral y moviéndose entre dos aguas, o tres, o las que sean necesarias, en esa diplomacia turca, con una importante penetración en los últimos años también en África. Y lo que se ha dado cuenta Turquía es que es una pequeña potencia regional con influencia, que ha ejercido, acordaros de los famosos acuerdos del grano, la salida del gas también, es decir, que ha ejercido ahí como un punto de equilibrio y como un interlocutor que genera menos sospechas que otros países u otras integraciones. Entonces, Erdogan está jugando a decir, bueno, ustedes, Unión Europea, llevamos desde 1973 negociando una posible adhesión de Turquía y nunca, por A, por H o por I, siempre incumplo alguna condición y por lo tanto no me consideran, digamos, como candidato a entrar, habida cuenta que soy un país con mayor número de población, con una diáspora turca muy potente en muchos países europeos y especialmente en Alemania. Me están dando siempre largas, formo parte del mercado interior, pero no políticamente ni de las instituciones. Pues yo voy a jugar también mi baza, y mi baza consiste en que si ustedes no me dan una fecha específica, que no lo ha logrado todavía, pues entonces yo jugaré mis cartas y una de las posibilidades es pertenecer a los BRICS, que como sabemos no es una organización
militar, no tiene una estructura institucional, es decir, que es un foro de discusión y debate que le falta institucionalidad para que realmente pueda ser una alternativa a la OTAN en el aspecto militar o a la Unión Europea en temas de integración económica y comercial. Así que yo creo que lo está utilizando también como una manera de presionar a la Unión Europea para que le den un plazo específico, e incluso en algún momento dado el propio Erdogan ha manifestado que ha llegado el momento de decir que quizá ya no le interesa ser miembro de la Unión Europea. Seguirá siendo miembro de la OTAN por las cuestiones de dependencia militar que tiene con Estados Unidos, pero no tiene por qué ser, porque desde el punto de vista comercial y económico prácticamente es como si fuera miembro de la Unión Europea. Y los aspectos políticos no le interesa porque implicaría renuncias de soberanía, que creo que el gobierno de Erdogan no está muy dispuesto. Además, recordemos también que a Turquía le hemos pedido que sea nuestro gendarme fronterizo. Recuerden que con la guerra de Siria, más de 7 millones de sirios estaban refugiados en territorio turco. O cuando los temas de las islas griegas, también luego las devoluciones se hacen a los turcos, porque hay un acuerdo de cooperación migratoria con Turquía. Es decir, que les pedimos una cosa, pero no lo queremos para otra. Entonces, yo creo que Erdogan está jugando sus bazas, y yo, si me pongo los zapatos de los dirigentes turcos, pues me parece muy bien, porque ellos tienen bastantes cosas que decir y actúan como ese punto, digamos, de unión entre Occidente y Oriente. Y por lo tanto, pues probablemente el día 22 al 24, que es la reunión de los BRICS, pues formalicen quizás su petición. De momento están ahí con una posible candidatura, pero habrá que formalizarla, porque recordemos que Arabia Saudí también lo pidió inicialmente y luego se quedó como invitado de los BRICS por la presión que hizo Estados Unidos. Entonces aquí podemos encontrarnos con una situación similar. Bueno, pues muy pendientes de la reacción de Estados Unidos, de la OTAN, después de este movimiento por parte de Turquía, que, bueno, también, como bien están explicando tanto Emiliano como Eduardo, pues por un poquito de presión a la Unión Europea. Jesús, te quiero preguntar a ti por este movimiento geopolítico, si es tan importante como podemos pensar, o el hecho de entrar en los BRICS, pues no repercute, por ejemplo, a su membresía en la OTAN. Sí, mira, yo concuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Efectivamente, Erdogan, ya lo pusieron sobre la mesa, se mueve por el interés propio, juega a 2, a 3, a 4, a 6 o a las bandas que haga falta, a las bandas que sea necesario, pero lo cierto es que también el bloque de los BRICS es pragmático y también el bloque occidental son pragmáticos, es decir, Erdogan está tratando de posicionarse como indispensable para Europa, ya lo decía Emiliano, en el tema de Siria, pues fue un bloque fundamental para evitar que millones o por lo menos miles de refugiados, de desplazados por la violencia, tanto al interior de Turquía como de los que fueron de Siria, de los millones que fueron de Siria a refugiarse ahí en Turquía, pues no terminaran en Europa y no terminaron de manera masiva, aunque finalmente sí hubo por ahí como 1 millón o 2 de personas que terminaron en Europa distribuidos en diferentes países. Lo cierto es que pues ahí Turquía jugó un papel de contención bastante importante hasta la fecha. Y por otro lado también es cierto que Turquía ha hecho el trabajo sucio, buena parte del trabajo sucio para Europa y para Estados Unidos, tanto a la defensiva, es decir, cuando se intenta desde el Medio Oriente y desde Asia Central ir contra Europa, como al revés, como a la ofensiva. Recordemos simplemente que en gran medida las agresiones por parte de Estados Unidos en contra de Afganistán y de Irak, en términos de logística, no se podrían entender sin el apoyo turco. Y por otro lado, pues vemos también que Turquía, pues estas muestras que había estado dando, estos guiños, estos gestos que solía hacer Erdogan para ser el intermediador indispensable y que, bueno, iba perdiendo cierta legitimidad a los ojos de quienes simpatizan con Rusia, porque decían, va a Moscú o va a Rusia o recibe a Putin y pareciera que es de este lado, pero luego va a Ucrania y dice que sí, que Crimea es parte indispensable de Ucrania y pareciera que es más pro Ucrania que el mismo Biden, pero bueno, lo cierto es que en todos lados en este momento tiene cabida por la posición tan estratégica que tiene Turquía y por lo importante que puede ser para lo económico, para la distribución energética y también, por lo menos no se le querría como un enemigo militar. Entonces, sí, efectivamente, Erdogan juega en sus intereses, pero quienes recurren a Turquía también lo intentan hacer. Y nada más para cerrar en este comentario, recordemos, por ejemplo, que Erdogan también está haciendo estrategias de consumo interno, ¿no? Por ejemplo, recordemos que hace poco con Israel
que además fue una respuesta muy vulgar la que dio el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, por cierto, se llama, que le decía a Erdogan, cuando Erdogan hizo una alusión en materia interna, de que así como se había metido Turquía en Libia y había puesto orden, o en otros conflictos se había puesto orden, pues también podría, en Nagorno-Karabaj, por ejemplo, entre Azerbaiyán y Armenia, pues también podría hacer algo en Israel si se decidían hacerlo. Y lo que le respondieron fue, Erdogan, cálmese, recuerde cómo terminó Saddam Hussein cuando se metió con nosotros. Y Erdogan cambió, digamos, volteó la página, ya no volvió a ser este líder confrontativo que suele ser, y eso te habla pues de que buena parte de su retórica es discurso calculado, pero siempre posicionándose primero él y después el interés colectivo de Turquía, Sergio.